Estoy muy animado realmente de estar en esta vigilia. Súper agradecido al Señor porque creo que nos veníamos, obviamente, de antes de la pandemia, por supuesto. Y siempre es muy agradable estar acá con ustedes porque son una iglesia muy amada por nosotros como familia. Así que nuestra familia de Argentina, que somos chilenos, pero estamos allá, le mandan muchos saludos, ¿sí? Así que lo quiero decir porque el otro día fui a otra iglesia y se me olvidó darle los saludos. Así que, pero bueno, se los doy a ustedes para que sepan, ¿sí? Bueno, muy agradecido también por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos con un ministerio nuevo, estamos apoyando ministerialmente a pastores y misioneros latinos y a través también de una academia que impartiendo la palabra del Señor presencialmente y también a través de internet. Así que estamos muy, pero muy contentos, ¿sí? Así que agradecido por este tiempo que voy a pasar en Chile. Ya empezamos el 11 y terminamos el 11, de 11 a 11, ¿sí? Así que les pido sus oraciones por todo lo que viene antes de volver a casa con la ayuda del Señor, ¿sí? Así que agradecido por la invitación que me hicieron, hermano Misael, también Jacob, ver a Cristian siempre es bueno, hermano Rodolfo, obviamente a nuestro pastor Miguel también siempre es bueno volver a verlo, siempre lindo, ¿sí? Consagración, ¿sí? Me hace pensar de repente en los campamentos de jóvenes. Vieron que el típico versículo del campamento de jóvenes, ¿saben cuál es, cierto? ¿Cuál es? Mateo, ¿cierto? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue, digamos, típico pasaje de consagración, ¿cierto? Bueno, de ese mismo vamos a predicar ahora. No. Estuve pensando y tenía otro pasaje y le decía a Jacob que iba a hacer un pequeño cambio. Y, hermanos, vivir una vida consagrada nos va a tomar toda la vida, si somos sinceros. No hay esto de una noche de consagración o una noche de algo, ¿entienden? Es como decir, el que se casó, fue al registro civil, se casó y ahora es un matrimonio perfecto. Ustedes saben que el matrimonio se va perfeccionando, ¿cierto? Y así también nuestra relación con Dios se va perfeccionando. Por lo tanto, nuestra consagración a Dios se va perfeccionando en la medida que la iglesia realmente sea obediente, camina por fe, practica el amor y lucha en la oración. Ser consagrado, hermanos míos, significa vivir una vida luchando con el Señor, aprendiendo de Él y ser obedientes sobre todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes se vacunaron? ¿Cuántos de ustedes están vacunados? Quiero saber la verdad. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos de ustedes se vacunaron 2 veces? A ver, 2 veces. 3, 4, 5, 10, 15. Ahora hacer una pregunta más. De los que se vacunaron, ¿a quién le dio COVID? A ver, levanten la mano. ¿Eh? Y sabemos por qué, ¿cierto? Porque siempre se nos dijo que la vacuna no nos colocaba inmunes, sino que la vacuna nos podría ayudar a que los síntomas fueran más leves o menos graves. Escuchen lo que dijo Elizabeth Elliot, una hermana que fue misionera y que perdió a su esposo en el campo misionero. La fe, la oración y la obediencia son nuestros requerimientos. No se nos ofrece a cambio la inmunidad y la libertad de los males de este mundo. Lo que se nos ofrece tiene que ver con un mundo completamente distinto. Eso dijo una mujer que perdió a su esposo alcanzando a los perdidos. No se trata de estar inmunizado por ser creyente, sino es que se nos ofrece un mundo completamente distinto, donde la fe, la oración y la obediencia tienen que ser parte de un creyente consagrado. Si queremos consagración, hermanos, hay que vivirla. Y en esa vida es lo que la palabra nos dice. Lucas capítulo 18, de los versículos 1 al 8, está hablando Jesús. Y solamente quiero detenerme en el versículo 7 y 8.
Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿quién puede tener fe? ¿Estamos hablando del inconverso o estamos hablando de la iglesia? Es la iglesia. El inconverso no puede tener fe. ¿Hallará fe en la tierra? Es un requerimiento de nuestra consagración. En Mateo capítulo 24, Jesús está hablando, ¿cierto? Lo que iba a pasar en el futuro. Y en el versículo 10 y 11 y 12 dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quién? ¿Y quiénes son los muchos? ¿Está hablando del inconverso? ¿Está hablando de la iglesia? Ahí está. Sabemos que el inconverso ama, pero no puede amar de la manera que está referido el texto. Hermanos, hay dos peligros que nos llevan a un tercero. Los dos graves peligros con que la iglesia se vio enfrentada, se ve enfrentada y se verá enfrentada es la falta de fe y es la falta de amor, que naturalmente la va a llevar a la falta de obediencia a la palabra. La falta de fe y la falta de amor va a conducir naturalmente a una iglesia a la falta de obediencia a la palabra. Entonces, cuando hablamos de consagración, tenemos que siempre pensar en estos tres puntos importantes: fe, amor y obediencia. Muy bien, como lo dijo nuestro hermano Cristian al principio, y muchas otras cosas más, porque es la clave para entender si estamos consagrados o no. Y hermano, no es cuestión de que yo me consagre, es cuestión de entender que Cristo ya me consagró, de que Cristo ya te consagró, ya te santificó, ya se entregó por ti. No es cuestión de que ahora yo me entregue a Él, es cuestión de que Él se entregó a mí. No sé si me explico con lo que quiero decir. No se trata de mí todo esto, de la consagración, se trata de Él. ¿Hasta qué punto la iglesia está entiendo qué significa que Él ya hizo todo por mí? Hemos leído Hechos capítulo 12, versículo 1 al 10. Y al leerlo parece que no hay nada de consagración, ¿cierto? Es una historia añeja, una historia que algunos dirían, no es nada novedoso, como alguien me dijo un día por una predicación. Sí, no es nada novedoso, pero hay unos puntos por ahí. Y es bueno porque no hay nada novedoso. Y a Dios no le interesa que haya algo novedoso. Le interesa que la Escritura realmente haga efecto en nuestra vida y nos transforme. Ese es el punto de la Escritura. Versículos 1 al 4, hermanos, una iglesia consagrada va a seguir confiando en medio de las pruebas. Esta es consagración. Es cuando la prueba es superada en Cristo y con Cristo. Yo puedo gritar con mi boca, sí, yo estoy consagrado, pero cuando viene la prueba y la prueba me aplasta, entonces no sé de qué consagración estoy hablando. Mira lo que dice capítulo 12, de versículo 1 a 4. En aquel tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo que veo en Pedro en estos primeros versículos, hermanos, es que en ningún momento él
él dice algo en contra de Dios. O que él dice, pero lo que es injusto lo que está pasando. O que le reclama a Dios por esta prueba. Veo a un Pedro que baja la cabeza y acepta que Dios tiene algo ahí. Y si no sabía que Dios tenía algo, Dios le iba a enseñar que por algo había pasado esto. Habían apresado a algunos de la iglesia, algunos lo habían maltratado, a otros los habían mandado a matar. A Pedro lo toman preso, lo encarcelan, lo ponen en custodia y dilatan su proceso porque estaba la fiesta de los panes. Esta es la prueba. ¿Y qué iba a exigir Cristo de su Pedro, de su hombre? Estaba pidiendo confía en medio de las pruebas. Hermano querido y hermana, confía en medio de la prueba. Yo debo confiar en Jesús en medio de la prueba, aunque no entienda por qué. Pero tengo que entender que Él tiene todo bajo su control. Y acá vemos a un Pedro que está adentro. Pero quiero ir a capítulo 11, un poquito atrás, para que veas cuáles fueron las razones de la persecución que había en ese momento. Y ninguna de ellas, hermanos, te va a mostrar que la iglesia estaba haciendo algo indebido. Mira capítulo 11, versículos 17 y 18. Si pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto estaba ocurriendo antes de lo de Pedro. Dios estaba siendo glorificado entre los gentiles, entre los no judíos. Algo glorioso, ¿o no? Dios siendo glorificado. Pero capítulo 12 vemos que estaban queriendo matar, encarcelar y Pedro en la cárcel. Mira lo que dice capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando antes? Se estaba predicando el verdadero evangelio. Se estaba predicando la verdad. Capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué estaba pasando? El pecador se estaba convirtiendo. Capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia enseñando y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué estaba pasando antes? Los creyentes estaban siendo enseñados y estaban siendo discipulados. Por eso viene esta prueba. Y dice, pero qué extraña esta prueba. Dios estaba siendo glorificado entre los gentiles. Se estaba predicando el verdadero evangelio. El pecador se estaba arrepintiendo. Los creyentes estaban siendo enseñados y estaban siendo discipulados. Cualquiera podría haberse levantado y haber dicho, acá Dios es injusto. Porque todo lo que se ha hecho había sido para su honra y para su gloria. Y Dios permite que uno de los suyos sea encarcelado. Y este Pedro, van a ver que versículo 1, versículo 10, no abre su boca. Esta es consagración. Es no abrir la boca. Es no gritar que estamos consagrados. Es vivir que estamos consagrados. Debemos confiar en medio de las pruebas. Pero capítulo 5, volvemos a Hechos 12, versículo 5, dice lo siguiente. Así que Pedro,
estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es lindo, ¿o no? Es lindo que una iglesia está orando por los suyos. Está orando por alguien que está en la cárcel, que sabían que era injusto que estuviera adentro. Pero esta iglesia tenía tres cosas en su mente. Reconocía y aceptaba la realidad de la persecución. La aceptaba. Sabía que este era el precio. Si Jesús había pagado el precio más alto, entonces la iglesia iba a pagar un precio mínimo. Y el precio mínimo era la persecución. Y lo tenían claro. La segunda cosa que reconocían era que Dios estaba consciente de lo que le estaba pasando a cada uno de los suyos. Y la tercera cosa que la iglesia reconocía era que Dios podía hacer algo a favor de sus hijos. Dios siempre puede hacer algo a favor de sus hijos. Y se nos pide en esta consagración, hermanos, a seguir orando por la iglesia de Cristo. A que sigamos orando el uno por el otro. A confiar en medio de las pruebas, pero a seguir orando. Y cuando vemos esto de orar, no tenemos el registro de la oración. Pero yo creo que ellos estaban pidiéndole a Dios que obrara a favor de Pedro. No fue la iglesia que se paró frente al donde estaba Pedro con pancarta y injusticia y con las cacerolas. Había algo más importante que la pancarta y más importante que la cacerola. Y era orar a Dios. Era orar a Dios. Porque Él podía hacer algo. Pedro estaba en la cárcel. Y afuera, el pueblo orando. Versículos 6 y 7. Hay un tercer llamado. Aparte de confiar en las pruebas, en medio de las pruebas, aparte de orar por la iglesia de Cristo, es a seguir creyendo que Dios va a enviar cualquier medio para bendecir y librar a sus hijos. Porque Dios es todopoderoso. Porque nadie puede mover su mano, nadie, si Él no quiere moverla. Y acá es, hermanos, a seguir creyendo. A seguir creyendo. Y que Dios puede hacer algo que no sé si la iglesia pidió eso. Yo no sé si la iglesia pidió esto, que va a ocurrir ahora del versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro orando entre dos soldados. ¿Eso dice mi texto o no? No, me parece que no. Dice que Pedro estaba durmiendo. Estaba durmiendo entre dos soldados. Bueno, démosle el crédito, era noche, dice versículo 6. Aquella misma noche, ¿cierto? Uno puede decir, no, pero es que él debería ser un hombre más consagrado, hermano. Debería estar orando ahí como apóstol, ¿no? ¿No era apóstol? ¿Cómo está durmiendo el apóstol? ¿Cómo duerme siesta el apóstol? No puede. Acá Pedro, aparte que cansado no iba a estar si no estaba haciendo nada. Estaba sentado, estaba ahí. Pedro durmiendo, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, obviamente algo muy incómodo. Pero Pedro estaba durmiendo. Mientras en la iglesia, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué cosa? Pedro durmiendo,
Su realidad humana fue durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, custodiado por dentro y por fuera. La realidad humana decía, no hay escapatoria. Esto dice la realidad humana, ¿cierto? Y esto nos dice y nos susurra el enemigo a nuestros oídos. No, acá no hay posibilidad. Acá está todo cercado. Yo no sé si alguien de la iglesia cuando estaba orando, digo, Señor, manda un ángel que lo... No sé si había gente, probablemente gente muy espiritual que tenga algo así. Yo no sé si oraría así. Yo oraría, Señor, haz algo especial. Y el Señor le mandó un ángel. Su realidad humana le decía que no había posibilidad, por todo lo que vemos, entre soldados, sujeto con cadenas, custodiado por dentro y por fuera. Pero la realidad espiritual de Pedro era totalmente distinta. Y hermanos, esa es la realidad espiritual de la iglesia. Si la iglesia depende del sistema del mundo, es porque no entendió lo que significa estar consagrados a Cristo. Si yo dependo del sistema actual argentino, entonces no puedo decir estoy consagrado. Con un 60% de inflación, con un peso argentino que se devalúa más y más. ¿Sabes cuánto pagaba yo por $1? ¿Cuántos pesos me daban por $1? El 2005 cuando nos fuimos a Argentina, entre 2 a 3 pesos argentinos. ¿Sabes cuánto se devaluó el peso argentino? Hoy por $1 te dan 300 pesos argentinos. Y tú dices, oh, pero qué tremendo. Sí, solamente que lo que comprabas con 2 pesos argentinos en años atrás es casi lo mismo que compra hoy día con 300 pesos. Si uno confía en el sistema del mundo, va a estar tan preocupado, hermanos, que nunca vamos a ver escapatoria. Acá la realidad de Pedro era otra. Dios envía un ángel. Dios hace resplandecer ese lugar. Dios usa al ángel para que despierte a Pedro. El ángel le dice a Pedro que se levante con rapidez y Dios hace un milagro. Las cadenas se salen de las manos de Pedro. Todo un milagro. Nada humano. ¿Se dan cuenta, verdad? Nada humano. Esta fue la realidad de Pedro. Y a Pedro tenía que creer que eso era de Dios. Y lo creyó. Y vemos una vez más, él no dice nada. No vemos en la Escritura algo. Dios no le revela a Lucas algo, sino que le revela solamente esto. No sabemos lo que pensó, lo que dijo Pedro. Pero sí sabemos lo que iba a empezar a hacer. Iba a seguir obedeciendo a Dios ante su llamado de seguirle en medio de lo imposible. Y el cuarto llamado es a seguir obedeciendo a Dios ante su llamado de seguirle. Si tú y yo queremos vivir una vida consagrada, debemos seguir obedeciendo a Dios en medio de lo imposible. ¿Qué ocurrió? Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cierto? Bien. Una pregunta que uno puede hacerse es, ¿pero y por qué si podría el Señor haberlo arrebatado? ¿O no? Pues es algo más fácil, ¿o no? Que de repente Pedro, que estaba en la cárcel, apareciera en el culto de oración en la casa. Hubiese sido fantástico, ¿cierto? Como, ¡ay! Alabado sea el Señor, hubiésemos dicho, o sea, gloria a Dios, aquí está el hermano Pedro. Pero no ocurrió así. Porque Dios no va a hacer las cosas como yo quiero o como tú quieres.
Él va a hacer las cosas como Él quiere. ¿Podría Dios haber arrebatado a Pedro? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero no lo hizo. Él quería mostrar algo distinto. Y va a seguir la ruta para que la entendamos. Porque este punto es el punto crucial, es la obediencia. Y esta obediencia lo llevó a qué cosa, porque en el versículo 4, volvemos un poco atrás, había soldados, había custodia, había cadenas, había seguridad. Y Pedro ahora está en la encrucijada. Se le aparece un ángel que le dice, cíñete, átate las sandalias, o cíñete para que se entienda, ¿cierto? Ajústate la ropa, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro tenía dos opciones. Una era, no, si yo hago lo que el ángel me dice, algo me puede pasar. O simplemente obedezco creyendo que este ángel realmente fue enviado por Dios. Y lo único que hizo fue obedecer. Lo que nos lleva, hermanos, a una quinta cosa. Tenemos que seguir avanzando hasta ver a Dios glorificado en nuestras vidas. Esta es consagración. Es seguir avanzando hasta ver a Dios glorificado en nuestras vidas. Versículo 9, versículo 10. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Seguir avanzando hasta ver a Dios glorificado en nuestras vidas. Dios se glorificó, hermanos, en la vida de Pedro. Y Pedro creo que lo entendió. Tuvo que pasar por ese proceso de lo imposible. El proceso que probablemente muchos de nosotros hemos pasado alguna vez, donde todo estaba cerrado y Dios nos mostró la puerta y nos dijo, tienes que seguir avanzando para seguir glorificándome en tu vida. Escuche bien, hermano, versículo 9. Fue Dios quien sacó a su siervo del calabozo. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 9. Fue Dios quien actuó igual, aunque su siervo no entendía completamente la diferencia entre la realidad y una visión. Pedro estaba ahí. ¿Es una visión o es una realidad? Versículo 10. Fue Dios quien controló todo en todo lugar, porque Dios no está sujeto, hermanos, a trabas materiales o a trabas humanas. Hizo pasar a su siervo por la primera, por la segunda guardia y también por la puerta de hierro y lo puso en la calle. Este es Dios. Este es Dios. Pero iba a esperar de su siervo solamente una cosa: obediencia. Nada más. Fue Dios quien por su gloriosa presencia le abre la puerta de hierro a Pedro. ¿Entienden lo que significa una puerta de hierro, verdad? Fue Dios quien le dio la libertad a su siervo, sacándolo de la cárcel a la calle.
Acá no tenemos a un Pedro cantando himnos como pasó con Pablo y con Silas. Acá tenemos un Pedro que nos muestra otra faceta, y es la faceta de la obediencia. Yo creo que Pedro era un hombre consagrado, no por sí, sino por causa de Cristo. Y él simplemente obedeció. Pedro probablemente recordó lo que en algún momento su Señor le había prometido. ¿Se acuerdan lo que le prometió Jesús? Capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es ser consagrado. Es creer que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo Pedro para que esto ocurriera? ¿Qué hizo Pedro? ¿Obedeció o no? Y uno dice, oye, parece sencillo, ¿cierto? No, no es sencillo. Pero obedeció. Su único acto de fe fue obedecer. Y por esa obediencia, Dios hizo algo. ¿Qué hizo la iglesia en medio de la prueba de Pedro? Oró a Dios por Pedro. Abrió su boca, abrió su corazón la iglesia. ¿Y qué hizo Dios durante y después de la prueba de Pedro? Oír a su pueblo y responderle. Y rescatar a su propio hijo. Vemos en todo este relato conocido, antiguo, que no hay nada del hombre acá. Es todo de Dios. Aún la oración es de Dios, ¿o no? Porque Él nos dio la forma de comunicarnos con Él. Ni siquiera se le ocurrió al hombre. Voy a inventar la oración para comunicarme con Dios. Jamás fue así. Fue Dios que proveyó este medio. Y cuando lo ocupamos, nos damos cuenta entonces que somos bendecidos. Esta hermana que les contaba, Elizabeth Elliot, supo lo que era orar, tener fe, obedecer. Y escribió lo siguiente: pon tu confianza en Él, no en personas, o circunstancias, o sueños, o programas, o planes, no en ninguna noción humana de lo que va a pasar o no, sino en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Daniel y de todos los demás. El Dios cuyo Hijo fue a través de los valles más oscuros para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Si hay alguien dispuesto a dar su vida por ti, ¿confiarías en Él? La respuesta es, por supuesto que sí. Jesús te amó en ese momento. Él te ama ahora. Él te va a estar amando cada minuto, de cada hora, de cada día, del resto de tu vida. Y no importa lo que pase, nada puede separarte de ese amor. Yo sé que es verdad, dice, he encontrado un refugio seguro y firme en mi Señor y Salvador, la única seguridad real, los brazos eternos. He caminado con Dios por mucho tiempo. Yo sé que Él cumple sus promesas. Esto es estar consagrados. Es confiar plenamente en Jesús. Es dejar las cargas en Jesús. Es dejar nuestras penas en Jesús. Es dejar nuestras frustraciones en Jesús. Es dejar toda nuestra vida en Jesús. ¿Cómo logramos ser esa iglesia viva que Cristo está esperando? Esa iglesia consagrada que Él está esperando para seguir confiando en medio de las pruebas, para seguir orando por la iglesia misma, para seguir creyendo que Dios enviará cualquier medio para bendecir y librarnos, para seguir obedeciendo a Dios, ante su llamado y seguir avanzando hasta que Él sea glorificado en nuestras vidas. Pensé en 3 respuestas
Y saben, ninguna de las que te voy a dar es. Y probablemente después de esto nunca más me invitan, pero no importa. Una respuesta sería poniendo un poco más de mi parte. ¿Han escuchado eso alguna vez? No, Señor, ahora yo me consagro. Ahora sí, un poco más de mi parte, Señor. Me falta un poquito. No estoy tan mal. Segunda respuesta, poniendo mi mitad y la otra mitad la pone el Señor. 50-50. Y la otra respuesta sería poniendo toda mi parte. Eso ya. Escucha bien, hermano y hermana. No es poniendo un poco más de tu parte, no es poniendo tu mitad, ni siquiera es poniendo tu 100%. La única respuesta posible para ser una iglesia consagrada es que todo lo dejemos en las manos de Cristo Jesús. Así es el único que se lleva toda la gloria y toda la honra. Y nos quita la posibilidad de orgullo de decir, ¿vieron? Denise es más espiritual que Jacob. Porque ella ora más. Pero Jacob por adentro dice, ella no sabe, yo soy más obediente que ella. Ser consagrado, queridos, escucha bien, no es porque tú quieras ser consagrado. Es simplemente Cristo quiere sacar de ti lo que ya puso en ti. Nada más. Lo que ya puso en ti. El consumado es de la cruz. Conllevó el sacrificio completo. El que se consagró absolutamente a su Padre se llamó Jesús. Y gracias a su obra fue la obra hecha para ti y para mí. Dios quiere sacar de ti lo que Él puso en ti. Sabemos esta doxología. Nos encanta cantarla. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que Él quiere sacar de ti y de mí. Pero antes de sacarlo nos dice, Él es poderoso para guardarnos. Él nos quiere presentar sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Por qué? Porque la gloria, la majestad, el imperio y la potencia le pertenecen únicamente a Él. Una iglesia está viva, hermanos, y está consagrada cuando es obediente, cuando camina por fe, cuando practica el amor, cuando lucha en la oración, cuando Cristo, el dueño de la iglesia, está recibiendo la gloria que Él merece a través de su iglesia, y cuando su iglesia considera que Él es suficiente para ella. Termino con la última cita de Elizabeth Elliot. Cristo es suficiente para cada tribulación. Las penas más ampliamente divergentes pueden ser llevadas al pie de la misma vieja cruz rugosa y encontrar allí la limpieza, la paz y el gozo. Ahí está la cruz, vieja, antigua. Pero esta vieja cruz nos da la limpieza, la paz y el gozo que necesita una iglesia. Mateo 16, 27 lo dejé para el último. Porque antes de ir al corte, se habló que Jesús venía. Amén. Jesús viene, ¿verdad? Amén. Lo podemos decir hasta en griego, ¿cierto?
¿Cómo sería en griego? Ya, sí saben. Maranata. Cristo viene. Amén. Amén, ¿cierto? Bueno, vamos al texto ahora, a ver si vamos a decir amén ahora. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Amén. ¿O no? Amén. Y aquí viene, hermanos, la parte de la consagración. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y entonces pagará. ¿Saben? Este pasaje es muy interesante porque no es corporativo, no es grupal, sino que es personal. Cristo viene. Amén. Pero va a pagar a cada uno conforme a algo, conforme a sus obras. No está hablando de salvación, está hablando de una vida entregada a Él en obediencia. Entonces, cuando hablamos de que Cristo viene, es una verdad absoluta. Pero también debemos recordar que Él va a pagar a cada uno de nosotros según lo que en nuestra vida Él pudo sacar de lo que Él mismo nos entregó. Hermanos queridos, a seguir confiando, a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir obedeciendo, a seguir avanzando. Porque de Cristo es toda la gloria, toda la majestad, todo el imperio y la potencia. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, nada más. Consagración es igual a obediencia, tal cual como nuestro Señor obedeció a su Padre, entregando su vida por cada uno de nosotros. Eso es consagración, obedecer la voz de Dios. Oramos a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, deseamos realmente ser más obedientes, Señor. Y perdona cuando este sistema en el que vivimos nos nubla y nos hace estar inquietos y preocupados y, Señor, temerosos, con miedo de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar. Haznos, Señor, como un Pedro. Haznos callar la boca y entender que de lo alto vendrá la solución. Que de ti vendrá, Señor, el socorro. Que de ti vendrá, Señor, esa mano extendida que necesitamos. Señor, solamente ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, una iglesia obediente, que sigue adelante la carrera, que espera a su Señor, y en esa espera, Señor, te entrega a ti lo que un día tú nos entregaste, para que tu gloria, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, y para que muchos más, Señor, puedan llegar a tus pies. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Gracias porque un día tú nos rescataste, Señor. Gracias porque un día estábamos, Señor, presos en el pecado, pero tú soltaste las cadenas y nos diste libertad. Señor, como Pedro, cuando vuelve, Señor, a los suyos, y los suyos pueden ver que la oración realmente fue contestada. Señor, haznos sentir ese gozo de saber de que tú siempre vas a tener una puerta abierta para tus hijos y que tú siempre vas a estar a favor de los tuyos.
Señor, gracias. Enséñanos, Señor, a vivir una vida consagrada. Señor, todo lo que nos resta de aquí en adelante, hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.